Hola, ¿qué tal? Excelente día. Tal y como te lo indiqué en el tutorial pasado, hoy empezaremos a ver la creación de gráficas, resultado de las funciones trigonométricas que hemos visto como parte de este bloque de funciones matemáticas y trigonométricas. Recuerda que el uso de las funciones trigonométricas solo fue para obtener datos base para poder generar nuestras gráficas. Pero bien podrían haber sido resultados de exámenes escolares, de consumos de inventario, de campañas de marketing, de clientes o pacientes atendidos, etcétera, los datos que sean. Lo importante aquí es presentarte las bases prácticas y conceptuales para que puedas aplicar el conocimiento en cualquier problema que se te presente. Bueno, sin tanto rollo, recuerda que con cada uno de nuestros tutoriales podrás avanzar paso a paso y aprender Excel en 5 minutos y mejorar tu desarrollo personal y profesional. Yo soy Rodolfo Soto y esto es Aprende Excel en 5 minutos y comenzamos. Como recordarás, en el tutorial anterior vimos 3 funciones trigonométricas que nos servirán de base para entrar al mundo de las gráficas y poder realizar los ejercicios teniendo de base esta información. Muy bien, empezamos definiendo la mecánica del ejercicio de las gráficas. Comenzaremos con una gráfica sencilla de grados y radianes para ir calentando motores. Luego crearemos las gráficas individuales para cada una de las 3 funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, con diferentes tipos de gráficas. Y la última gráfica que realizaremos tendrá las 3 funciones simultáneas en una misma gráfica, con lo que realizaremos un total de 5 gráficas. Nuestra primera gráfica será una gráfica de grados y radianes, que antes de realizarla, por el comportamiento de los datos podemos intuir que se trata de una gráfica que nos presentará una línea diagonal con un patrón de tendencia ascendente. ¿Por qué? Por el comportamiento de los datos de estas dos columnas. Tanto los grados como los radianes tienen valores ascendentes de forma continua. No es un requisito indispensable, pero sí es importante tener al menos una idea o un bosquejo del tipo de gráfica que esperamos generar o que visualmente nos represente la información de la forma que mejor nos permite interpretar los datos. En este caso, buscaremos generar con estos dos datos una gráfica de líneas o de barras que nos represente la tendencia creciente de los datos. Seleccionamos la información de los datos que formarán parte de nuestra gráfica, en este caso la información de grados y radianes. Posteriormente vamos a la barra de menús y hacemos clic en insertar. ¿Recuerdas que en los primeros tutoriales mencioné que eventualmente regresaríamos a ver los distintos menús, herramientas y funcionalidades? Como podrás ver en este tutorial, este es uno de esos momentos valiosísimos en los que notarás que seguimos subiendo de nivel. Dentro del menú Insertar encontrarás un grupo de herramientas relacionadas con gráficas. Este grupo de herramientas presenta las herramientas propias para los distintos tipos de gráficas. Una vez que entiendas el concepto y funcionalidades de manejo de gráficas, podrás regresar con calma y podrás observar que algunos tipos de gráfica te funcionan mejor que otros. Es decir, algunos tipos de gráficas te ayudarán a representar más clara tu información que otros. En el caso de tipo de gráfica para representar nuestra información de grados y radianes, vamos a utilizar un tipo de gráfica de líneas. Es un tipo de gráficas sencillas, pero a la vez poderosísimas, ya que para comprender e interpretar algún tipo de información no necesitamos nada más complejo. Recordemos el dicho, menos es más. Esto aplica para este tipo de gráfica. Hacemos clic en el tipo de gráfica de líneas y posteriormente colocamos el cursor sobre el primer tipo de gráfica de 2D y podemos observar que Excel interpreta los datos que le estamos indicando para este tipo de gráfica e inmediatamente genera una visualización de la gráfica de esta información. Podemos seleccionar otro tipo de gráfica, por ejemplo, una gráfica de barras, y colocamos el cursor sobre el primer tipo de columnas de 2D. Podemos ver que Excel de nuevo interpreta los datos de grados y radianes, ahora con formato de barras. ¿Y cuál de los dos formatos es el adecuado? Depende de la visualización que teníamos en mente y la interpretación de la información que busquemos. En este caso en particular, voy a dejar la gráfica como líneas. por lo que regresaré a la primera selección de tipo de gráficas de línea.
Ahora sí, aquí ya podemos ver nuestra primera gráfica. Vemos que contiene varios elementos principales que explicaré a continuación. En primer lugar, podemos observar que al hacer clic sobre la gráfica se resaltan los datos que le están alimentando. En nuestro caso, las columnas de información de grados y radianes. En segundo lugar, podemos ver que la gráfica tiene un título o encabezado. Este nos debe indicar el objetivo de nuestra gráfica o la descripción de nuestra gráfica. Y debe ser tal que cualquier persona que vea nuestra gráfica pueda entender la información que estamos buscando interpretar. En tercer lugar, podemos ver el área de la gráfica, que es la parte donde se representan visualmente nuestros datos. En cuarto lugar, podemos ver dos series de datos con números que corresponden a los ejes X y Y que son los que nos dan el contexto o proporción de nuestra información. En quinto lugar, también podemos ver que en la parte de abajo nos aparecen los nombres de los datos o serie de datos que estamos usando para nuestro análisis mediante la gráfica. Grados en color azul y radianes en color naranja. Sé que ahora te estarás preguntando, ¿y cómo le hago para cambiar la descripción de la gráfica? ¿O cómo le hago para cambiar los colores de las líneas? Porque esos colores que aparecen no son los colores representativos de mi empresa. ¿O cómo le hago para cambiar las descripciones de las series por algo más específico o claro? No te preocupes, en los próximos tutoriales veremos cómo podemos adecuar y personalizar nuestra gráfica. Ahora vamos a proceder a analizar nuestra gráfica para poder hacer los ajustes necesarios y que realmente nos dé la interpretación adecuada de nuestra información. De entrada, podemos observar que la línea de los grados aparece perfectamente en diagonal ascendente, tal y como lo habíamos estimado antes de realizar la gráfica, empezando desde 0 y llegando a un valor arriba de 350, que serían los grados, y poco más de 70, que serían el número de valores, lo que de entrada tiene bastante sentido, ya que el valor máximo de la lista de grados llega hasta 360 y tenemos alrededor de 70 datos en nuestra tabla. También podemos observar que la línea de los radianes aparece casi pegada a 0. Si verificamos los valores de los radianes, encontramos que su valor máximo es de 6.28, lo que nos confirma que la línea de los radianes de la gráfica no está en 0. Y también encontramos que llega a un poco más de 70 valores. La razón de que los radianes se vean en nuestra gráfica prácticamente en 0 es por la diferencia de las proporciones de una serie contra otra. Trataré de explicarlo con un ejercicio muy fácil de entender. Imagínate un edificio de 50 pisos de altura. Ahora, alrededor de él, imagina varias casas de un solo piso de altura. Ahora imagina que los ves a 1 kilómetro de distancia. Desde esta distancia prácticamente solo verás el edificio, y las casas alrededor del edificio parecerán verse más pequeñas de lo que en realidad son, y prácticamente se verán a ras del piso respecto al edificio de 50 pisos. A esto me refiero con la diferencia de proporciones. En nuestra gráfica tenemos que buscar el equilibrio y proporción de nuestros datos para que estos nos puedan transmitir la información de forma certera. Continuando con nuestro análisis de la gráfica, concluyo que la información de los grados no debería estarse graficando, sino que debería ser más bien uno de los ejes de nuestra gráfica. Vamos a hacer algunos ajustes para darle un contexto adecuado a nuestra gráfica. Hacemos clic en los datos del eje X y automáticamente se selecciona toda la serie de valores. Y podemos observar que al seleccionar esta parte de la gráfica, se activa una nueva opción de menú llamada Diseño. Hacemos clic en ese menú y nos aparecen los grupos de herramientas de diseño de la gráfica. Vamos a seleccionar la opción de selección de datos y nos aparece una pantalla que presenta la información de origen de nuestros datos, las series de datos, y en la parte de información horizontal o de categoría vemos que aparecen los valores de 1 en 1. Estos datos son los que dan origen a los valores del eje X. Vamos a cambiar estos valores para que representen los valores de los grados. Hacemos clic en editar y a continuación procedemos a seleccionar toda la lista de valores de los grados. Con esto estamos indicando que estos serán los valores de nuestro eje X.
Ejecutamos con el botón OK y ahora ya vemos los valores en la tabla anterior. Hacemos clic de nuevo en el botón OK y regresamos a nuestra gráfica. Ahora sí, ya tenemos los valores de los grados de 5 en 5 en el eje X. Por último, vamos a eliminar de nuestra gráfica la información de la serie de los grados, que no deben ser parte de nuestra gráfica. Seleccionamos de nuevo la gráfica y vamos al menú Diseño y luego a la herramienta de selección de datos. Y en esta pantalla vamos a desactivar la opción de grados, presionamos OK y con esto hemos desactivado los grados de nuestra gráfica. Volviendo a nuestro ejemplo del edificio y las casas, hemos desactivado el edificio de 50 pisos, con lo que ahora sí podemos ver la altura real de las casas de los alrededores. De nuevo, y para variar un poco, una vez más ya me excedí en el tiempo. Hasta aquí llegamos en el tutorial de hoy. Por lo pronto y tranquilamente, hemos dado el primer gran paso en la creación de gráficas. En los siguientes ejercicios, graficaremos los datos que generamos mediante las 3 funciones trigonométricas que usamos durante el tutorial pasado, por lo que serán muy interesantes los ejercicios y nos permitirán seguir mejorando nuestras habilidades con las gráficas. No olvides estudiar y practicar lo que acabamos de ver. Puedes dejarme tus comentarios y dudas en el área de comentarios. Si te gustó el video, compártelo a quien pueda serle útil. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para recibir nuevos videos. Hasta pronto y excelente día.